Bueno, reanudamos la audiencia. Doctor Baccaro, continúa en el uso de la palabra. Bueno, cuando terminamos la parte interior de la audiencia, iba a iniciar con el análisis de la pericia que el 28 de abril del 2011, 3 años después del hecho, van a presentar los peritos Tejero y Argerich. Cabe destacar que la misma pericia es una pericia realizada por peritos del Gabinete Médico Forense. No solamente peritos del Gabinete Médico Forense en el sentido de que han sido contratados o sea, que se les encarga, que es el Gabinete, la Procuraduría Penitenciaria. No solamente son en el sentido de que la Procuraduría Penitenciaria encarga la pericia, sino lo son en el sentido que son funcionarios de la Procuraduría Penitenciaria. O sea, tienen un claro compromiso con la parte acusadora. Quiero destacarlo porque yo creo que es necesario cuando valoramos un informe, ya sea un testimonio o un informe pericial, saber en dónde está parada la persona que produce ese informe, porque obviamente va a ser, algún grado, aún de buena fe, pero algún grado de injerencia, de incentivo en ir en tal o cual dirección, la va a tener en virtud de ese estar integrado en determinado o responder a determinado interés. Es una conducta natural de la persona humana, o sea, no es un problema de que vaya a falsear, o sea, no estoy pretendiendo decir que Tejero o Argerich fueran a intentar falsear algo del informe porque se los iba a pedir los abogados de la Procuraduría Penitenciaria. De ninguna manera mi resaltar de qué lugar viene apunta a eso. Mi resaltar apunta a que al momento de valorar la pericia debemos tener presente que en definitiva la indicación y los requerimientos y lo que se buscó en función de lo que pedía la Procuraduría Penitenciaria. Entonces, así como se criticó gravemente porque la doctora Kugler buscó determinadas cosas en función de lo que le indicó el doctor Labate, aquí también tenemos que tener en cuenta que Ravioli y Argerich van a buscar determinadas cosas en función de lo que le indica la Procuraduría. De esta pericia solamente quiero destacar que la propia pericia concluye que no puede establecer que la causa de la muerte haya sido provocada en forma directa por los golpes recibidos, que si bien existió una asociación cronológica entre la agresión y el resultado fatal, no se puede establecer de ahí que efectivamente esta relación cronológica implique una relación de causalidad, porque básicamente eso es lo que dice la pericia cuando dice que esta agresión haya sido inmediatamente anterior a la muerte. Es más, no solamente dice que no hay una relación causal, sino ni siquiera que sea inmediatamente anterior. O sea, ¿qué es lo que dice? Dice, sí, la agresión ocurrió primero y después ocurrió la muerte. Ahora, ¿cuánto antes de la muerte ocurrió la agresión? No se puede inferir del informe, o sea, ellos no lo pueden inferir a través del informe que están analizando. Solo puedo concluir que yo entiendo, por el devenir que va a tener la causa a continuación, que esta pericia claramente no satisfizo las pretensiones de la Procuraduría Penitenciaria. Dejo fuera a la Fiscalía, porque la Fiscalía en realidad en este trámite de la causa tuvo poca intervención, y de todas maneras, claro que no es el fiscal actual, es el fiscal de instrucción el que intervino en esa parte. Pero entiendo que a la Procuraduría Penitenciaria no le satisfizo este informe, lo cual nos pone en otra situación bastante compleja en relación al respeto a la garantía de la defensa y en relación a cómo sigue diviniendo la causa para adelante y a la actuación del juez de instrucción. Porque en virtud de eso, en virtud de que esta pericia a la Procuraduría Penitenciaria no la satisface, aclaremos que es una pericia presentada, o sea, no solamente pedida, sino también presentada por la Procuraduría Penitenciaria, van a buscar otras nuevas pericias también de parte de la acusación. Y acá va a aparecer la pericia del doctor Patito. Ya la situación de la pericia del doctor Patito es grave. Yo no sé, de hecho yo diría que ameritaría hasta en principio alguna investigación respecto a cómo se manejó la Procuraduría Penitenciaria en relación con esta pericia.
La pericia aparece fechada en noviembre del 2012. En la pericia está acreditado, porque lo dice el perito cuando dice antecedentes de interés médico legal, que el perito tuvo acceso a la causa, original o copias, pero que tuvo acceso a la causa, que revisó la causa. Y ahí empieza el primer gran problema. De acuerdo a las constancias que hay en el expediente, el doctor Patitó recién va a ser ofrecido como perito de parte en febrero del 2013. Y nuestro Código Procesal, como ya dije antes, y por eso lo refiero a la actividad de nuestro perito Delfín Delgado, yo no permití que el doctor Delgado tuviera acceso a la causa, yo tenía toda la causa, podría habérsela mandado completa para que el doctor Delgado o sea, podría haber hecho el relevamiento médico yo y habérselo enviado al doctor Delgado para que lo tratara por cuenta mía. Pero prueba es que el doctor Delgado relevó la causa y fue él el que trajo las copias de la parte médica. O sea, yo no tenía las copias de la parte médica, por lo tanto mal se las podría haber entregado al doctor Delgado. Yo cumplí estrictamente con la norma de nuestro Código Procesal, si no me acuerdo mal es el artículo 260, me parece que es, en el último párrafo, ¿no? Sí, creo que es el 260, el que prohíbe el acceso de terceros a la causa y que prohíbe que los peritos vean la causa sin autorización expresa del tribunal. Entonces, respetando esa normativa, que acá claramente la Procuraduría Penitenciaria no respetó. Porque la Procuraduría Penitenciaria lo va a proponer a Patitó como perito, cuando ya tenía en su poder la pericia del doctor Patitó. Ese es el primer problema grave que tiene esta pericia. El segundo problema grave que tiene esta pericia es que, como bien dije recién, esta pericia es hecha o está en poder. Yo tengo que tomar por cierta la fecha de la pericia, porque si cuestiono la validez de la fecha de la pericia, ya se me cae toda la pericia. Así que voy a tomar por cierto que en noviembre del 2012 la pericia estaba hecha. Tengo que tomar por cierto también, porque prácticamente me da la lógica, que cuando en febrero del 2013 la Procuraduría Penitenciaria propone al doctor como Patitó como perito, ya tenía la pericia en su poder. ¿Y qué hace? Lo propone al doctor Patitó como pericio con un objetivo que yo lamentablemente tengo que decirlo, intentó engañar al juez. ¿Por qué intentó engañar al juez? Porque lo que intentó hacer con esa presentación en febrero del 2013 fue decirle al juez, mire, yo tengo este perito, le propongo el perito, usted me acepta el perito y yo después le pongo la pericia que yo ya tengo. Pero puedo ingresar legalmente al proceso, porque el problema que tenían con la Procuraduría Penitenciaria con la pericia de Patitó es que no podía ingresarla legalmente al proceso. Por eso es que en febrero del 2013, a pesar de que la pericia ya estaba hecha, no la presenta junto con el pedido de designación de Patitó. Primero pide que se lo designe a Patitó y recién después va a ingresar en julio del 2013 la pericia. Porque necesitaba blanquear la situación de esa pericia. Lo que pasa es que el asunto le hubiera salido redondo con dos detalles. Si hubiera corregido la fecha de la pericia que presentó, con lo cual hubiera podido presentar una pericia fechada en 2013, la misma pericia cambiando de la fecha, y si el doctor Patitó no se le hubiera muerto. Porque el problema que se le planteó a la Procuraduría Penitenciaria, y creo que esto surge del expediente, o sea, no estoy inventando cosas, es que cuando quiso presentar la pericia, no podía cambiarle la fecha de la pericia porque el doctor Patitó había fallecido y entonces no podía firmarla de vuelta. Y como el doctor Patitó había fallecido, tampoco podía sostener que la pericia había sido hecha después del fallecimiento del doctor Patitó. Por eso es que la mete en la pericia y acá ya entonces, en lugar de meter la pericia como una pericia, como presentan las pericias de Ravioli de Cohen y de Argerich, como pericias de la parte, la presentan como un informe médico que ellos tienen con el cual quieren fundamentar el pedido de la designación de otro perito. Porque ustedes observen que la pericia de Patitó, en definitiva, más allá de su contenido, es igual que la pericia de Argerich y del otro perito, se me olvidó el nombre. Es igual que esa pericia. Es una pericia producida por una parte con el objetivo de probar su teoría del caso. La de Patitó es igual. Es una pericia producida. No es una pericia con intervención de los peritos oficiales. Pero no la pudieron ingresar. Por eso es que la van a utilizar de esta manera para pedir que se realice la nueva pericia, que ahí sí
se va a realizar una pericia oficial como corresponde, con un perito oficial y con la posibilidad de que todas las partes ofrezcan. Eso hace en cuanto a las cuestiones, para mí, jurídicas de esta pericia, que son muy importantes. O sea, yo creo que realmente la actitud que ha tenido la Procuraduría Penitenciaria, yo entiendo, como dije al principio, yo entiendo que es un caso complicado, que es un caso grave, que el Estado tiene obligación de tener diligencia para investigar, pero no se puede salir del marco legal. Es obligación del Estado mantenerse dentro del marco legal. Y en esta pericia se ha salido del marco legal. O sea, surge de las constancias de la causa que se ha salido del marco legal. No es que yo lo diga. Yo lo que estoy haciendo es analizando las constancias de la causa. Y el doctor Patitó dice en su informe que hace referencia a antecedentes de interés médico legal y evalúa no solamente pericias médicas, porque no le entregaron solamente las pericias médicas, evalúa los autos de procesamiento, evalúa las peticiones de parte. O sea, tuvo un acceso pleno a la causa. No digo que haya ido al juzgado y haya virado la causa, descarto que no. Entiendo que eso le fue entregado por la Procuraduría Penitenciaria en fotocopias, pero que tuvo el acceso pleno, lo tuvo. Y acá entra ese otro problema que también tiene esta pericia, que en realidad se repite en todas, y que es la razón por la que yo dije... que yo por algo dije que... no estoy de acuerdo con que los peritos médicos accedan al expediente y accedan a toda la prueba de la causa. De cierta manera lo mencionó el doctor Coto, el problema que genera esto. Cuando nosotros empezamos a ver la pericia esta de Patitó, lo primero que dice, habla de los antecedentes, él lo titula como copias de los informes médicos correspondientes, pero en realidad cuando dice que a Fojas 314, habla en el informe sobre la muerte de Peloso Iturri y transcribe todo un párrafo donde en una parte dice que John tomó de atrás a Peloso agarrándolo del cuello, contó también que le dieron una patada con los borceguíes que supuestamente le habría roto la mandíbula. Patitó va a tomar este dato, lo va a tomar como un dato cierto. Y entonces, cuando postule la causa de muerte en el final de la pericia, nos va a decir que esa patada que habría recibido Peloso en la mandíbula es la que le provocó un movimiento de cabeza, que le provocó el impacto del cerebro contra la calota craneana y que le provocó la hemorragia subarachnoidea, que es la teoría que sostiene Patitó de la causa de la muerte de Peloso Iturri. Fíjense ustedes que claramente el médico nos presenta, primero se sale obviamente de su experticia porque hace una valoración jurídica de la prueba, o sea, está valorando prueba, no está valorando cuestiones médicas, está valorando prueba, está teniendo por cierto un hecho que encima en ese momento ni siquiera ha tenido por cierto, era simplemente parte de lo que alegaba la parte acusadora. Es más, cuando él sigue avanzando, también en el punto 2 de su informe, que habla de las copias, también de copias de informes médicos, pero increíblemente la copia que está analizando se titula "Solicita se reciba declaración indagatoria" cuando empieza a transcribir. Todos sabemos que esto, con este título, ya no es ni siquiera algo obrante en la causa de un testimonio de algo, es ya directamente la valoración que está haciendo la Fiscalía para pedir la indagatoria. Y de ahí subraya y transcribe un pedacito que dice: una vez ingresado a la enfermería, Peloso Iturri fue golpeado por los agentes penitenciarios con palos reglamentarios, puños y patadas. La primera de ellas en la barbilla, comenzando la víctima a sangrar por nariz y boca. Esta descripción que está haciendo acá es la descripción que la Fiscalía está proponiendo al juez de instrucción para que haga la indagatoria. Y eso lo utiliza el perito para justificar su conclusión pericial, porque acá nuevamente es donde se ratifica la famosa patada en la mandíbula, que a entender del perito Patitó
es la que va a provocar la hemorragia subarachnoidea. Este tema, esta cuestión, es la que a mí me lleva a decir, señores, los peritos médicos, por lo menos en principio, habría que dejarlos que nos informaran de lo que ven, de su experticia, y después, en todo caso, interrogarlos o preguntarles sobre determinados puntos, a ver si podemos armar la coincidencia. Pero de entrada, entregarle a un perito la causa y decirle, señores, esta es la causa, a ver cómo hacemos con la pericia para sostener la teoría que nosotros tenemos en la causa, porque en definitiva, en la práctica creo que eso es lo que pasó en este caso. Me parece que no corresponde, ni que lo haga ni la pericia oficial, ni las partes acusadoras, ni la defensa. Me parece que es poco serio trabajar las pericias de esa manera. Yo personalmente, más allá de que pedí que el doctor Delgado accediera a la totalidad de la causa, básicamente le dije que fotocopiara los informes médicos, o sea, le pedí que accediera para no hacer yo el trabajo de tener que relevar foja por foja cuáles eran informes médicos y fotocopiarlas. Entonces, una cuestión de practicidad de trabajo, puesto que aparte no tengo empleado para hacer el trabajo. Entonces, por eso lo hizo él en manera directa, pero básicamente yo claramente le dije, yo lo que quiero es que, y él, la razón por la que lo propuse y la razón por la que lo sostuve, que me revise la prueba médica y que me conteste sobre la prueba médica, que me informe sobre la prueba médica, no que me evalúe si lo que dijo un testigo va o cómo lo que dicen los testigos influye en la prueba médica, que se me evalúe la prueba médica que es la que yo necesitaba. Finalmente quiero destacar que claramente la causa de muerte que establece Patitó en su pericia es una hemorragia subarachnoidea que se produce durante los desplazamientos de la fuerza traumática, patada mandibular y en barbilla, según consta a fojas 314 y 508, estoy leyendo el informe de Patitó, o sea, claramente se refiere a esos informes que yo acabo de leer, que son informes no médicos, sino informes que hacen a la intervención judicial, imprime al encéfalo. Quiero dejar sentado que esta es la causa que establece Patitó, porque después vamos a ver que a pesar de que Cohen y Ravioli ratifican todo lo que dice Patitó, en realidad no coinciden en la causa de la muerte. Pericia del doctor Cohen. Más allá de que esta defensa, por las razones que ya puse, no pudo controlarla, esta pericia en su realización, tengo que destacar otra particularidad que tiene, está bien. En realidad, si solamente fuera esto, yo no lo traería ni siquiera a colación. Pero dado todo lo que acabo de decir recién de la pericia de Patitó, creo que tengo por lo menos motivos para levantar una cierta sospecha. El perito forense propuesto por el gabinete médico, por la Procuraduría Penitenciaria, para intervenir en esta pericia, que no es el único perito forense con el que cuenta la Procuraduría Penitenciaria, casualmente fue el profesor del doctor Cohen en la universidad. Yo, más allá de que no quiero pensar de mala fe, pero por lo menos del doctor Ravioli, que lo vaya a influenciar abiertamente al doctor Cohen, pero seamos realistas. La opinión de un profesor, de quien fue un profesor de uno en la universidad, nosotros acá somos todos profesionales y hemos tenido profesores y profesores que rescatamos y que nos enseñaron y que obviamente su enseñanza nos ha marcado. Y por lo tanto, cuando tenemos que trabajar en conjunto con ellos y se da la oportunidad, tenemos un respeto que es inevitable, es una cuestión porque fuimos formados en definitiva por ese profesor. Obviamente, yo no puedo dejar de considerar al valorar la pericia de Cohen esta cuestión. Pero no es la única cuestión que tenemos acá ya en relación y ya entrando a Cohen. Acá se nos presentó al doctor Cohen como una autoridad.
una autoridad prácticamente irrefutable. Y el doctor Cohen integra el Gabinete Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Que seamos realistas, no todas sus pericias son tan reconocibles como se pretendió sostener acá. Por empezar, él tiene una cierta, digamos, inclinación a exagerar las cosas. Cuando empezó a hablar de sus antecedentes, dijo que había intervenido en aproximadamente 50.000 autopsias. Eso es materialmente imposible. Si hubiera intervenido en 50.000 autopsias, hubiera hecho un promedio de 2, 3 autopsias por día durante todos los años que lleva ejerciendo la profesión. Es obvio que exageró. Por otro lado, el Gabinete Médico Forense, tengo entendido que el doctor Cohen intervino en causas de nivel importantes, en pericias como la de la causa Nisman, que yo no voy a entrar a discutir si la pericia que hizo la Corte Suprema de Justicia de la Nación es buena o es mala. Lo que voy a decir es que la pericia está controvertida, que existió otro cuerpo médico forense, en este caso el de la Gendarmería, que la controvertió. O sea, no es una pericia que es aceptada y que decimos sí, si la hizo el cuerpo médico forense de la Corte Suprema, es inatacable. No, es atacable, de hecho ha sido atacada, y si bien es cierto que todavía no está definido el tema, por lo menos en lo que a mí me interesa, se plantea de que toda pericia, aún la hecha por un médico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es cuestionable y puede tener diferencias. Por otro lado, y esto también lo quiero descartar porque más allá de lo que fueron sosteniendo las acusaciones, también el doctor Cohen se escandalizó de que la doctora Kugler hubiera permitido la presencia de personas ajenas a la autopsia en la sala de autopsias. Pero parece que el doctor Cohen en ese sentido tenía memoria corta por lo menos, porque el 20 de mayo del 2008, mediante la resolución 969/08 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el expediente 1905/6, sancionó al doctor Cohen. ¿Y por qué lo sancionó al doctor Cohen? Voy a leerle brevemente para que vean lo que dice el sumario, esta resolución. A foja 164/169, los instructores del sumario señalaron que de las constancias y testimonios sobrantes de las presentes actuaciones surge la responsabilidad administrativa de los sumariados, en cuanto se comprobó que Cursi fue el que autorizó el ingreso de los periodistas a la sala, y Cohen no desconocía tal condición respecto de las personas que observaron la autopsia en cuestión. Era la máxima autoridad en ese acto, y aún cuando es interino en su cargo, tenía facultades para no acceder al solicitado por Cursi. Por ello resuelve aplicar al perito médico Roberto Vito Cohen la sanción de prevención del artículo 16 del Decreto Ley 1285/58. Casualmente a Cohen lo habían sancionado por lo mismo y prácticamente en la misma fecha encima que lo critica la doctora Kugler. Yo te lo digo porque quiero que dimensionemos, o sea, quiero tratar de bajar al doctor Cohen a la tierra, o sea, no está allá arriba. O sea, no es que quiera desprestigiarlo. Esto es una parte de un documento público, lo que yo estoy leyendo, de conocimiento. O sea, valoremos al perito en su dimensión humana. Bueno, Cohen nuevamente vuelve a incluir declaraciones testimoniales para hacer su informe, para fundar su informe, valora las testimoniales de Abel y la de Diomedi. O sea, hace una valoración de la causa, y no es su función hacer una valoración de la causa. Excede las posibilidades que debe tener un perito para hacer la pericia. Por otro lado, y reiterando, y simplemente queriendo dar fuerza a lo que dijo el doctor Cotto, el doctor Cohen claramente altera lo que dijo en el informe escrito con lo que dijo acá. Por ejemplo,
Cuando analiza las fotos 102-105 en el informe escrito, dice que observa cambios cromáticos compatibles con sangre. Por favor, ¿me pueden mostrar la foto 102-105? En el informe escrito él dice que son cambios compatibles con sangre. Y cuando vino acá dijo que era sangre. O sea, ustedes dirán, es una definición, una diferencia de término, pero es una cuestión fundamental. O sea, una cosa es decir que la foto tiene un color que es compatible con sangre, y otra cosa es decir que la foto me muestra sangre. Más, como yo vengo sosteniendo acá, en una pericia donde claramente esto es sumamente importante. O sea, una cosa es decir que eso rojo que se ve ahí es compatible con sangre, y otra cosa es decir, como se firmó acá, ya, no solamente que es sangre, sino encima que es sangre infiltrada. O sea, el nivel de cambio de detalle entre la pericia presentada y lo expuesto acá excede las aclaraciones sobre la pericia, porque aporta dato nuevo. O sea, el hecho de decir que lo que se ve en la foto 102, en la foto 105, es sangre infiltrada, es una información que no está en la pericia por escrito que se presentó. Por lo tanto, aparte, tiene otra cuestión más. No nos permitió rebatirlo, porque nosotros nos enteramos que era sangre infiltrada acá. Hasta donde yo llegué a este debate, yo sabía lo que me dijo el doctor acá en el informe. Y en el informe me dijo que eran manchas compatibles con sangre. Que yo, por otro lado, estoy de acuerdo que eran manchas compatibles con sangre, hasta puedo estar de acuerdo que era sangre. Lo que no estoy de acuerdo es que sea sangre infiltrada, pero eso ya voy a seguir analizándolo un poquito más adelante. Cuando ve en la foto 106, 107, vuelve a decir lo mismo. Cambios suracnoideos compatibles con sangre. No habla de hemorragia suranoidea en este informe. Habla de cambios cromáticos suranoideos compatibles con sangre. ¿Qué es lo que está diciendo? Que hay cambios cromáticos, cambios de color en la foto, porque los cambios están en la foto, en la parte suranoidea, que son compatibles con sangre. Pero cuando vino acá a declarar, esos cambios cromáticos se convirtieron en hemorragias suranoideas. No dice lo mismo la pericia de lo que dijo el perito acá. Por otro lado, sorprende, y quisiera ver las fotos 82 y 102. En las fotos 82 y 102, cuando el perito explicó acá, claramente dijo que esas zonas negras más oscuras, vemos en esta foto y en la 102 vamos a ver una imagen parecida, eran las zonas hemorrágicas. Que la hemorragia se presentaba en la foto de color negro. Y yo les pregunto, y le voy a pedir por favor que me vuelva a mostrar las fotos 106, 107. ¿Dónde está ahí, esa misma incluso? ¿Dónde está las zonas color negro de la hemorragia? O sea, acá la hemorragia tiene color rojo y en la otra la hemorragia tiene color negro. ¿Cuál es el color de la hemorragia para el doctor Cohen? Yo tengo, y voy a explicar después que nosotros aportamos bibliografía para establecer cuál es el color de la hemorragia. Pero, bueno, le voy a pedir ahora que muestre la foto de lo que es, si no me acuerdo más, figura 1, del final. Esa foto integra el informe, el artículo, mejor dicho, bibliográfico, de valoración médico-forense de muerte en custodia por delirio inagitado, a propósito de un caso publicado en el número 13, octubre-diciembre del 2014, de la Gaceta Internacional de Ciencias Forenses de la Universidad de Valencia, España, en página 53. Esta prueba, que en realidad no es una prueba, en realidad es una información bibliográfica, es algo de conocimiento público, pero como bibliografía fue aportada y aceptada por el tribunal, por el doctor Heredia. Está en versión impresa, de todas maneras puede ser también consultada en internet. Aquí vemos una hemorragia. Fíjense el color de la sangre de la hemorragia. Es negra. Es el mismo color que tiene la sangre en las otras hemorragias que nos mostró el doctor Cohen cuando nos mostró las hemorragias del cuerpo, de las fotos que yo mencioné antes, de la imagen 82, por ejemplo.
Pero claramente no es el color de las fotos donde nos muestra la cabeza en 102, 106. Sacala nomás. O sea, ¿entienden cuál es el problema que tiene esta pericia también? O sea, es contradictorio en su propia valoración de las fotos. Hay en fotos donde él dice, acá hay hemorragia y nos muestra una cosa, y acá nos dice, acá hay hemorragia y nos muestra otra cosa distinta. También hay serios problemas en la temporalidad de las lesiones a través de toda esta valoración fotográfica. Y quiero destacar que yo, en realidad, la conclusión a la que llego, antes de mostrarle algunos casos, porque he seleccionado algunos, no voy a mostrarle todos, porque en realidad prácticamente en todos los casos se puede hacer el planteo que voy a hacer ahora de cada caso en particular. Yo llego a la conclusión de que en realidad lo que persiste sobre la data de las lesiones es la duda. Lo cual es consistente aparte con algo que, si no me acuerdo mal, fue el propio Cohen dijo en el informe escrito, es que a través de las fotos es muy difícil determinar la data de las lesiones. Al respecto voy a referirme a la foto 42. La foto 42 es una lesión que está descrita en el informe de la autopsia como una esquimosis difusa en la cara lateral externa, tercio superior del muslo derecho. Algunos peritos la reconocen como lesión figurada de la suela de un borceguí. Kugler dice que es de antigua data. Lozada también sostiene que es de antigua data. Cohen lo establece con una lesión de al menos 3 días. Con lo cual, si nosotros, porque los médicos no deben hacerlo, pero nosotros sí podemos revertirnos al hecho, sería una lesión de aproximadamente o la salida de Ezeiza o el ingreso a la unidad 9. Y Ravioli es el único que dice que es una lesión de menos de 24 horas. Acá tenemos una lesión donde tenemos 3 opiniones distintas sobre la data. Y de hecho, destaco la opinión de Ravioli y Cohen, que ambos siguieron el mismo informe. Fotos 13 y 50. Están las dos fotos, pero la misma lesión. Es una esclerosis frontal derecha. Kugler considera que es de antigua data, al igual que Lozada. Cohen y Ravioli sostienen que es una lesión vital y reciente, o sea, de no más de 24 horas. Sin embargo, esta lesión está en el informe de ingreso de fecha 5 de abril del 2008. Por lo tanto, yo creo que en este caso la data en principio se inclinaría más a favor de lo que dijeron Kugler y Lozada que a lo que dijeron Cohen y Ravioli. Tercer caso. La foto ilustrada en fotos 27 y 61, el hematoma en el tobillo. Kugler la considera igual de antigua data, Lozada también. Cohen dice que da toda la impresión de ser reciente. No dice que sea reciente, dice que da toda la impresión de ser reciente. Y Ravioli afirma que es reciente. Nuevamente tenemos el mismo problema con esta lesión. Esta lesión ya no solo aparece en los informes del día 4 y del día 5, sino que además hay un testigo Solís que nos dice que Iturri venía con las piernas vendadas porque estaba lesionado en esa zona justamente por los golpes que había recibido en Ezeiza. O sea, prácticamente está probado que acá asiste la razón a la doctora Kugler al decir que es una lesión de antigua data. El caso de la foto 106. El caso de la foto 106, para nosotros que no somos médicos es muy complicado saber de hecho lo que se ve ahí. Por lo tanto, yo me voy a remitir exclusivamente a lo que dijeron los médicos. Cohen vio una hemorragia frontal, parietal y occipital. No da localización con respecto a las meninges. Dadario vio una hematoma extradural. Averigüé, y extradural quiere decir que la sangre está por fuera de la duramadre, que es la primer capa de las meninges. Y Ravioli vio una hemorragia subdural. Sin saber qué es extradural y subdural, obviamente me las cambió de lugar. Sin saber, Dadario la hizo extradural y Ravioli subdural. Obviamente el lugar no es el mismo. Pero investigué un poquito y me dice que en este caso la sangre está por debajo de la duramadre. Es la misma foto. Los 3 peritos que estoy mencionando, son peritos oficiales.
No, los tres no. Ravioli es perito de parte, pero D'Addario y Cohen son peritos oficiales. Y no coinciden en decirnos dónde está la hemorragia en la foto. Mínimamente yo pido la duda. Creo que en realidad estas contradicciones permanentes es porque estamos trabajando con fotos. Por eso es que yo creo que toda esta prueba fotográfica hay que tomarla con mucho cuidado cuando se la pretenda valorar. Más cuando se pretende a través de esta prueba fotográfica darle a ciertos imputados cadena perpetua, mandarlos de por vida presos en base a todo este semejante margen de duda que hay. En general, aparte, todos los informes médicos contradicen la teoría de que Pelosi Turri haya sido golpeado, sobre todo en las últimas 4 horas, de la manera en que pretende la acusación sostenerlo. Y contradice además que lo que pretende sostener la acusación, que de muchas pericias surge aparte, que esos golpes hayan tenido la capacidad suficiente para causar la muerte. Y al respecto voy a traer, ya hice mención al fallo, siempre se me olvida el nombre, no, Barros, se me olvidó el nombre, el fallo que trajo Barros Cisneros, donde les demostré que había 36 lesiones, que una golpiza propinada por 3 o 4 agentes penitenciarios sobre una persona presentó a la persona 36 lesiones para que le provocara la muerte, que es mucho más de lo que hay acá. Pero hay otro caso que a mí me gustaría traerlo, que es el de Fabi Ricardo Rafael sobre tortura seguido de muerte. Esta es una causa de la provincia de Río Negro, el expediente 41091/3. Y el tribunal acá dice, donde se probó que 2 efectivos policiales agredieron con patadas y golpes de tonfa a 2 internos que habían intentado huir. Y a uno de ellos le produjeron 82 lesiones externas y 12 lesiones internas. Obviamente, el interno terminó falleciendo, pero ustedes, yo le traigo a colación esta otra resolución, para que ustedes vean que en general, cuando el resultado muerte se vincula a la agresión previa, esta agresión es claramente de un gran volumen de golpes, de un gran volumen de violencia ejercida sobre la persona, lo cual no surge en la causa Pelosi Turri. Con esto voy a terminar con el tema médico. Creo que ya está claro que las pericias médicas no alcanzan para revocar el informe de la autopsia original y que tampoco alcanzan para darle sustento a la teoría de la acusación. Y voy a hacer algunos, o sea, para mí las testimoniales las analizó detalladamente el doctor Cotto, por lo tanto no voy a entrar al análisis en sí de las testimoniales, pero quiero detallar una que, primero quiero detallar que en el pabellón 10 y en lo que hace a mi asistido Vergara y también mi asistido Quintana, no hay ninguna testimonial que concretamente los coloque a Vergara y Quintana dentro de la celda de Pelosi Turri. Es más, yo creo que el único informe que coloca a Vergara y a Quintana dentro de la celda de Pelosi Turri es el informe del sumario penitenciario. Y que la información que ese informe, con la que en ese informe se sostiene que ellos entraron a la celda, son las declaraciones testimoniales que en ese informe prestaron Quintana y Vergara. No me hace falta aclarar por qué no se puede tener en cuenta eso. Por lo tanto, no tenemos certeza de que Quintana y Vergara hayan entrado a la celda. Y aún suponiendo que el tribunal quisiera decir, bueno, pero si estuvieron ahí debe haber entrado, menos certeza tenemos de que efectivamente ellos hayan sido los autores, suponiendo que a Peloso lo hayan golpeado dentro de la celda, lo cual está controvertido, que ellos hayan sido los autores de los golpes.
Eso es lo que quiero detallar respecto al tema de las de las testimoniales vinculadas a al pabellón 10. El resto creo que ya el doctor Coto ha ampliado. Y después quiero referirme al testimonio del doctor Abela, que ahí el doctor Abela voy a hacer un análisis del interno Abela, que en relación a ese quiero hacer un análisis bastante detallado del mismo, porque yo creo que claramente al contrario de lo que pretende la acusación, contradice lo que sostiene la acusación. El testimonio, Abela lo inicia diciendo: ingresan al lugar los agentes Pelliza, que en realidad lo llama Pelliza, Retamal, Muñiz y el oficial Sepúlveda con el interno Peloso Iturri que venía caminando esposado. Señores, en la famosa carrera de postas que creo que nos planteaba la Fiscalía, acá la posta del testimonio nos la había entregado el señor Escorza. Y el interno Escorza, ¿qué nos dijo? Que Peloso llega a la enfermería sujeto por las manos y por los pies por 4 agentes penitenciarios que lo ingresan de esa manera desvanecido. Parece que en el cambio de posta se nos cambió toda la imagen, no solamente se nos cambió la posta. Es una contradicción muy notoria entre una declaración y la otra. Es más, dice, se lo veía bien. Y acá voy a volver a reiterar en realidad lo que dijo la querella sobre que cuando Peloso salió del pabellón 10 gozaba de buena salud. Abela dice que se lo veía bien cuando llega a la enfermería. Ustedes vean en la teoría de la acusación todo lo que ya había pasado Peloso antes de ingresar a la enfermería. ¿Ustedes creen que alguien, si todo eso que dice la acusación fuera cierto, al verlo a Peloso podría haber dicho que a Peloso se lo veía bien? Es obvio que no. Tengan en cuenta que incluso, en estas declaraciones, y voy a hacer referencia, si no me acuerdo mal, es a Villalba, que incluso sostiene que ya para ese momento Carrilao lo había inyectado en el pasillo a Peloso. Porque dicen que la inyección se la pusieron frente a la capilla. O sea, imagínense la contradicción inmensa que hay. Después de eso, también siguiendo la versión, Peloso se había caído por la escalera. Y después de todo eso, Abela lo ve bien. No cierra. Pero más adelante sigue peor la descripción. Porque más adelante dice que a Peloso, que Retamal era uno de los agentes que lo traía a Peloso y que dijo que lo traían para medicarlo. Pero inmediatamente dice que Retamal insultó a Peloso diciendo: no habrás venido acá, hijo de puta, a pedir pastillas. Muchachos, si Retamal lo trajo para medicarlo, la coherencia del discurso me dice que no le pudo haber dicho: no habrás venido acá, hijo de puta, a pedir pastillas. Porque no es razonable. Si yo pongo en el lugar de Retamal, voy a buscar a un interno a una celda, lo traslado hasta la enfermería para medicarlo, es absurdo que cuando yo lo traje, lo puse ahí y le digo: viniste a pedir pastillas. No vino a pedir pastillas, primero porque no vino, lo traje. Y en segundo lugar porque no vino a pedir nada, lo traje para medicarlo. O sea, el discurso no cierra. ¿Entienden cuál es la contradicción que hay en la declaración? A lo que tenemos que agregar la contradicción que hay, como ya dije, si había llegado desmayado o semi-inconsciente, cómo iba a poder reaccionar Peloso Iturri. Porque ustedes observen que dicen: venía caminando esposado, Retamal lo insulta a Peloso, y fue ahí que Peloso reacciona y le pega una piña a Retamal. Yo pediría a alguien que trate de demostrarme
¿cómo es posible que si Peloso estaba, vamos a suponer que Peloso llegó gozando de buena salud, viéndoselo bien, esposado a la enfermería? Explíquenme cómo hizo Peloso para pegarle una trompada a Retamal si estaba esposado. Sigue, estoy hablando del discurso, de la declaración de Abela, sigue contradiciéndose, él mismo, son sus propias palabras. Pero más increíble, dice, en esa situación, 4 agentes, Pelliza, Retamal, Muñiz y Sepúlveda, no lograban reducirlo. Señores, si 4 agentes no pueden reducir a un interno esposado, pues denle la baja y mándelos a su casa. Porque si esa es la seguridad que me está brindando a mí el Estado sobre cómo controlan a la gente condenada de delitos gravísimos, que entre 4 agentes no pueden contener a un interno esposado, no es coherente la declaración de Abela. Bueno, después sigue la declaración de Abela con que los 4 agentes se le van encima al interno y lo golpean todos juntos con palos, piñas, pero no logran reducirlo. Acordémonos que estaba esposado encima Peloso. O sea, hacen todo eso y no logran reducirlo. Tiene que llegar un 5.º agente, John, según dice Abela, que lo va a sujetar por atrás. Cosa totalmente incomprensible, porque si Pelliza, Retamal, Muñiz y Sepúlveda se le van encima del interno y lo golpean todos juntos, significa que se le van encima, para irse encima a una persona que está tirada. Entonces, explíquenme cómo hizo John, según la misma descripción que lo sigue haciendo Abela, a colocarle las manos, a sujetarlo colocándole las manos hacia atrás para impedir que se moviera. Máxime cuando Peloso encima estaba esposado. Toda esta descripción no coincide con el resto de la prueba testimonial aportada. Entonces dice que logran reducirlo y que lo han reducido lo empiezan a golpear. Y ahí dice que recibe su primera patada en la zona de la cara de la barbilla. Yo, ahora no me acuerdo el número, así que no se la voy a pedir, pero hay una foto que hemos visto todos, que es la cara de Peloso lavada. Díganme si esa cara presenta una patada de Borseguí en la barbilla. O sea, no hace falta ser médico para darse cuenta que ahí no hay una patada de Borseguí en la barbilla. Además dice que a raíz de esa patada empezó a sangrar por la nariz y la boca. Por la boca ha quedado acreditado que no sangró, sangró por la nariz. Explíquenme cómo una patada en la barbilla puede provocar sangre en la nariz. Es más, se sostuvo que el sangrar en la nariz fue por un golpe sobre la nariz. Pero luego va a seguir el relato y va a seguir complicándose más todavía. Abela va a decir que Diomedi llama a Heredia y transcribe una parte del diálogo. La parte que transcribe es que le dice a Heredia, venga que esto no es joda. Increíblemente no dice más de lo que dice Diomedi, y le da, pero sí dice la respuesta que le da Heredia. Y dice que Heredia le contesta, fíjate en la carpeta clínica para ver la medicación y dársela. La acusación ha sostenido que lo que Diomedi le dijo al médico Heredia fue, no puedo decir las palabras exactas, pero una versión libre de lo que debe haber dicho, de haber sido, doctor, le están pegando a Peloso acá, véngase, que esto no es joda. O algo parecido. Y yo me pregunto, si Heredia, del otro lado del teléfono, escuchó eso, ¿por qué le contestó, fíjate en la carpeta clínica para ver qué medicación y dásela? En todo caso, le podría haber contestado, dígale que dejen de pegarle, avísele al director de la cárcel que le están pegando, deme con el jefe que está a cargo para que suspenda la paliza, pero no le va a contestar que se fije en la carpeta clínica. O sea, esta respuesta que Abela nos da sobre lo que le contesta Heredia, nos ratifica en realidad la teoría que sostenemos las defensas, que Peloso estaba en medio de una crisis. Esta respuesta es coherente a un mensaje como este.
Peloso Iturri está muy agitado, está convulsivando, está muy violento, que no lo pueden ni siquiera contener los agentes penitenciarios. Véngase que no joda, que no sabemos qué hacer. Y entonces Heredia, que obviamente iba a tardar un rato en llegar, le dice, bueno, mientras tanto, fíjate cuál es la medicación y dásela para calmarlo. Esa es la coherencia lógica del relato. O sea, acá lo que yo cuestiono fundamentalmente es que si yo le doy crédito que Abela efectivamente dijo esto que dijo Abela no ratifica la teoría de la acusación. Eso es lo que quiero hacerle notar al tribunal. Por otro lado, tampoco tiene sentido que si, como pretende el tribunal, Diomedi estaba viendo como una serie de agentes penitenciarios golpeaban a Peloso, lo haya llamado Heredia directamente. Porque yo les pregunto, si yo, más allá de mi situación jurídica con respecto al hecho, veo a 2 personas peleándose o a 4 personas pegándole a una, ¿voy a prever que la persona golpeada va a necesitar asistencia médica y voy a llamar a un médico? ¿O voy a decir, no, tengo que llamar a alguien que ponga término a este tema? Lo razonable, si Diomedi estaba viendo una golpiza, ¿era que lo llamara Heredia o que lo llamara al jefe de la unidad? O que llamara al superior de turno, o que llamara al jefe de día, o que llamara a alguien que tuviera el poder de frenar eso que se estaba ocurriendo. O sea, a mí, algún profesor de la universidad me dijo, si una cosa normalmente ocurre de determinada manera, a menos que exista prueba sólida que se refute, tengo que pensar que las cosas ocurren de esa manera normal, en que siempre ocurren. Entonces, si Diomedi llamó a un médico, es porque necesitaba un médico. Pongámosle para darle, le quiero dar un margen de ventaja a la querella y a la acusación. Supongamos que efectivamente el estado de Peloso en ese momento era consecuencia de una golpiza. Pero aún así todo, el hecho de que se llame a un médico significa que ya la situación está terminada, ya está definida. Por eso es que llama al médico. Si la situación no hubiera estado definida, si como pretende la acusación se le hubiera estado pegando, no hubiera llamado al médico, hubiera llamado a alguien que parara la golpiza. No tiene sentido que Diomedi hubiera actuado de esa manera. Bueno, eso, de la testimonial no voy a tratar más y voy a entrar al tema de las autorías. El tema de las autorías, la base para imputar las autorías tiene que estar en la descripción del hecho que se le formuló al imputado al momento de indagárselo y que luego se transcribió en el requerimiento de elevación a juicio. Explico por qué. Porque en ese relato es donde se le va a decir a cada uno de los imputados individualmente qué fue lo que él hizo. Eso es esencial, es la base de la acusación. Está prevista en nuestro Código Procesal Penal, el artículo 298 obliga al juez, al imputado, al momento de la indagatoria, a informar detalladamente del hecho que se le atribuye. Esta norma debemos concordarla con el 347, que exige al Ministerio Público Fiscal una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos. Y también el 351, que al arreglar el auto de elevación a juicio también exige una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos. O sea, ya tenemos una base legal que pone en cabeza de todas las partes acusadoras y del juez de instrucción que haya una descripción caracterizada por ser clara, precisa y circunstanciada. En detalle. ¿Qué significa que sea detallada? Detallada significa tratar o referir algo por partes, minuciosa, circunstanciadamente. O sea, hace referencia a describir cada cosa por separado, minuciosamente, con todas las circunstancias. Clara significa precisa y circunstanciada. Clara significa que sea evidente, que no deje lugar a dudas o incertidumbres. Precisa, que sea conocida con certeza, sin vaguedades. Circunstanciada
se refiere a con toda menudencia, sin omitir ninguna circunstancia o particularidad. Todas estas definiciones que les he traído las he obtenido del diccionario de la Real Academia Española, o sea, no es que yo inventé las definiciones, son las definiciones en definitiva, en cierta manera el diccionario de la Real Academia es como una marca legal para decir, miren, la palabra dice esto, y es usada en este sentido. La acusación contra Vergara, que es el primero que voy a analizar de las acusaciones, dice, al describir el hecho, que en horario cercano a las 11, el día 8 de abril, haber ingresado junto a otros agentes a la celda número 1 del pabellón 10 de la unidad 9, donde se encontraba alojado el interno Peloso Turri, golpeándolo por un periodo que habría durado entre 5 y 20 minutos. Ese es el hecho que le describen a Vergara y con el hecho con que Vergara se tiene que defender. De entrada, nomás, ni siquiera hay una mínima precisión de tiempo. Y ojo, ustedes dirán, bueno, si yo digo si alguien estuvo hablando 10 minutos o 15 no hay diferencia, porque en definitiva no importa el meollo. Pero acá, si lo golpearon 5 minutos o lo golpearon 20, es esencial a la calificación del hecho. No es lo mismo que a una persona le peguen 5 minutos que a una persona le peguen 20. La gravedad de la golpiza es totalmente distinta. Por lo tanto, esta vaguedad, esta falta de precisión es esencial a la descripción del hecho que es imputado. Vergara tiene que defenderse por haberlo golpeado 5 minutos o por haberlo golpeado 20. No lo sabemos. Y las consecuencias jurídicas de haberlo golpeado 5 o haberlo golpeado 20 no son las mismas. Por otro lado, tampoco la descripción nos dice qué golpes fueron los que aplicó. ¿Fueron golpes de baja intensidad? ¿Fueron aplicados con las manos? ¿Fueron golpes fuertes, patadas, puñetazos? No sabemos, simplemente dice golpeándolo. Fíjense que en la causa Fermín Ramírez, conforme a Jurisprudencia Argentina 2007, 3, fascículo 1, la causa Fermín Ramírez es una causa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al determinar el alcance de las garantías del artículo 8.2, estoy leyendo, sí, pero salteando partes para ir más rápido, la Corte debe considerar el papel de la acusación de la acusación en el debido proceso penal vis a vis con el derecho de defensa. La descripción material de la conducta imputada contiene los datos fácticos recogidos de la acusación, que constituyen la referencia indispensable para el ejercicio de la defensa del imputado y la consecuente consideración del juzgado de la sentencia. De ahí que el imputado tenga el derecho a conocer, a través de una descripción, y nuevamente nos surge, clara, detallada y precisa los hechos que se le imputan. Claramente la descripción que se le hizo a Vergara no fue ni clara, ni detallada, ni precisa. Cleré Olmedo nos dice lo mismo. La acusación es el acto más eminente de la ejecución penal. Para su eficacia procesal, la acusación debe integrarse con la intimación. Solo así resulta inviolable. Y consiste en la completa y clara transmisión al imputado del hecho de los hechos que se le atribuyen. El Tribunal de Casación Penal ha dicho lo mismo en Autos Aquino Marta sobre casación, publicado en la Ley 2006. El principio de imputación exige no solo la descripción de un acontecimiento fáctico, por caso de la muerte de la persona, sino la descripción concreta de la conducta que se le atribuye a todos y cada uno de los supuestos intervinientes en el acontecimiento. O sea, claramente esta declaración esta descripción del hecho acusado no reúne los requisitos que exige. Yo sé que me van a poder decir, bueno, como alguna vez he escuchado decir, pero después de todo, más allá de que no está la acusación clara, Vergara sabe de qué lo estamos acusando. En la causa Bornemann Jorge, de la Cámara Federal de Bahía Blanca, el 30 de septiembre del 2010, el tribunal da una precisión que para mí resulta esencial para desvirtuar esa afirmación. La nulidad derivada de la incorrecta descripción no se salva por el conocimiento del hecho verdaderamente atribuido al que el imputado pudiera haber llegado por sus propios medios.
Los órganos estatales no pueden contar con el éxito del encartado en conocer la imputación. O sea, el hecho de que el señor juez de instrucción al momento de tomar la indagatoria suponga que porque le hace conocer toda la prueba que hay en la causa, le permita a Vergara inferir cuánto tiempo fueron los golpes, qué tipo de golpes propinó y demás, no alcanza para salvar la ineficacia de la descripción. La descripción es ineficaz y por lo tanto la imputación es correcta y por lo tanto hay una vulneración al derecho de defensa. Yo hice una especie de hipótesis sobre dos posibilidades. A ver, espere que se me- Bueno, lo voy a decir, no la encuentro, pero la voy a tratar de recordarla yo. Supongamos que yo describo este hecho, lo que ocurrió cuando ingresa Vergara, que Vergara ingresó a la celda de Pelosi Iturri, le pegó 2 o 3 cachetadas y salió de la celda y se fue. Esa descripción está comprendida por la descripción del hecho que le está haciendo el juez de instrucción al momento de imputarlo. Haber ingresado a la celda y haberlo golpeado por un periodo que duró entre 5 y 20 minutos, sí, está comprendido. Si Vergara entró y lo cacheteó durante 5 minutos y salió, está comprendida en esa descripción. Lo que sí, ese hecho como mucho, podrían ser vejaciones. Ahora, supongamos que no, supongamos que el hecho lo describiera así, que Vergara ingresó a la celda, golpeó de puño a Pelosi Iturri arrojándolo sobre el piso de la misma, luego lo pateó en el piso, durante 20 minutos estuvo propinándole patadas, agarró una tonfa que traía y también le pegó con la tonfa. Describe todo eso. ¿Está incluida esa descripción en esta imputación que le ha hecho el juzgado de instrucción? También está incluida. ¿Se dan cuenta por qué es vaga esta imputación? Porque abarca demasiadas probabilidades posibles. Por lo tanto, resulta imposible defenderse de algo que abarca tantas probabilidades. Por lo tanto, no reúne las exigencias jurisdiccionales que debe tener la imputación. Este problema se va a ir repitiendo a lo largo de todas las indagatorias. Acá he referido simplemente a la parte al primer tramo, porque el caso de Vergara solamente está acusado por este primer tramo. Pero cuando analicemos las imputaciones o la descripción de los hechos hechas contra Orlando John, Pablo Muñiz, Javier Pelliza y David Sepúlveda, ya de entrada nos vamos a encontrar con un primer problema que tienen de forma estas imputaciones. Son idénticas. Las 3 son idénticas, las 4 son idénticas. Los 4 hicieron exactamente lo mismo. Ya tenemos un problema, porque es imposible que 4 personas hayan hecho exactamente lo mismo. Y la exigencia es que se describa individualmente lo que hizo cada uno. Aún en la hipótesis que yo estuviera describiendo que 3 personas empujaron un auto, yo voy a tener que decir que Juan lo empujaba detrás del guardabarro derecho, Pedro lo empujaba en el centro y José lo empujaba detrás del guardabarro izquierdo, cuando yo haga el detalle de lo que hizo cada uno. O sea, aun cuando tenemos una conducta única, yo tengo que demostrar y describir fundamentalmente qué hizo cada uno. Acá no tengo una conducta única. Imagínense que esta acusación abarca desde que fue retirado Pelosi Iturri de la celda hasta que sufre el paro cardíaco en la enfermería. Tengo montaña de conductas en distintos lugares, en distintos momentos, con distintas personas. Pero no, a estas 4 personas que se las imputa por todo este tramo, hicieron las 4 exactamente lo mismo. Y entonces, claro, acá tenemos, ahí es donde entran los problemas de las indefiniciones y de las vaguedades.
Por ejemplo, estos golpes fueron propinados con los bastones reglamentarios, con puño y patadas. La primera de ellas en la barbilla, comenzando a sangrar por la nariz y la boca. ¿Quién le pegó en la barbilla a Peloso Iturri? Ese hecho debió haber sido descrito y haber sido detallado. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Fíjense que para colmo, esa patada sería, según el doctor Patitó, la causa de la muerte. Y no está. Fíjense el nivel de vaguedad que tiene la descripción. Quiero aclarar otra cosa. ¿Por qué digo que a estos 4 imputados se los impute a partir de o sea, no se les imputa la golpiza dentro de la celda? Esto es muy importante porque, en cierta manera, yo creo que la Fiscalía y la acusación sostienen que sí estaban dentro de la celda. Dice el comienzo de la descripción: haber retirado al interno argentino Peloso Iturri de la celda número 1 del pabellón 10 de aislamiento de la unidad, donde fuera previamente golpeado, trasladándolo a la fuerza con destino al servicio médico. Acá en principio surge una duda. Este previamente golpeado, ¿se refiere a previamente golpeado por él, o sea, por el imputado al que le están imputando el hecho, o previamente golpeado por otro? No lo dice. Si yo completo el sentido desde el punto de vista de la Fiscalía, claramente lo completaron en el sentido de que estaba previamente golpeado por él, o sea, por el que estaba siendo imputado. Pero obviamente la obligación en todo caso sería completarlo al revés, a favor del imputado, por lo tanto no habría sido golpeado por el que está siendo imputado. Pero, hay algo que nos va a tirar un poco de luz sobre este tema, y que es la imputación que se le hace a Quintana, si no me acuerdo mal, ahora cuando llega la imputación de Quintana, ustedes van a ver, creo que es Quintana, pero a uno de los imputados que no se les hace textualmente esta imputación, se le aclara expresamente en este párrafo, en un caso que fue que participó de los golpes en la celda, y en otro caso se le aclara que no participó de los golpes de la celda. Por lo tanto, es imposible definir cuál es la situación de estos golpes previos. Por lo que, en principio, tengo que atenerme a la mayor exactitud posible y considerar que no están imputados por la primera. O sea, que la descripción no alcanza de estos imputados los golpes recibidos dentro de la celda. Bueno, no voy a seguir, pero voy a referirme a todo el resto de las, o sea, todo el resto de las falta de precisiones que hay y que no surgen, o sea, o cuestiones que surgen. En definitiva, la acusación pudo haber dicho, bueno, si fulanito dijo tal cosa, entonces yo lo acuso a fulanito de haber hecho tal cosa. O sea, no es cierto que no había, más allá de toda la discusión que podamos tener sobre la prueba, no es cierto que en principio por lo menos no había material crudo como para intentar hacer a partir de la prueba una descripción individual de lo que hicieron cada uno. Se pudo haber intentado. O sea, hay testimonios. Un sistema perverso, un secreto a voces Hay testimonios que permitirían en principio, por ejemplo, imputarle a algunos agentes penitenciarios haberlo sujetado por la mano, haberlo sujetado por los pies, pero individualmente, o sea, decirle, mire, usted lo sujetó por tal sitio. O sea, algún mínimo más de detalle se pudo haber dado a partir de la prueba, más allá que podamos discutirla o no, pero no se dio. No se contestan preguntas básicas, porque se habla de un golpe de bastón, pero no se dice quién golpeó con el bastón. No se dice quién propinó la patada. No hay descripción de las conductas. Lo que hay es descripción, nos cuentan un hecho que pasó, pero no nos describen las conductas de cada imputado. Por otro lado, hay una contradicción ya en la descripción de los hechos con el hecho que se le imputa a Retamal. Porque Retamal son más detallistas con el hecho de Retamal. Tengo que reconocerle eso, que con Retamal son un poquito más detallistas. Dicen que lo ingresan a la enfermería. Bueno, en esta circunstancia generó que junto con otros agentes penitenciarios golpeara nuevamente a Peloso,
quien a esta altura se refiere presentaba un cuadro de excitación psicomotriz que se estima producido por su patología de base, según historia clínica. Aunado a ello, a la reacción frente a la situación en la que se hallaba inmerso. Los golpes habían sido producidos... ¿Dónde está el pedazo? No, me estoy equivocando de pedazo. Acá quiero estar. Acá, en este, es donde aclara que libera a Retamal directamente del acto dentro del pabellón 10. Porque acá sí lo dice expresamente. Acá lo que dice es donde fuera previamente golpeado por otro penitenciario, por otro personal penitenciario. O sea, claramente Retamal está excluido. Ya dijimos que en el caso de los 4 anteriores lo excluyo porque no está incluido en la descripción. Acá está incluido en la descripción y está excluido. El resto de la descripción básicamente es la misma que teníamos. Con los otros, por lo tanto, goza de las mismas, de los mismos defectos. Pero como yo les decía, hace mención a algo específico de Retamal. Dice que ya en el lugar habría insultado al interno, provocando que éste reaccionara pegándole un golpe de puño en el pecho. Esta circunstancia generó que junto con los agentes penitenciarios golpeara nuevamente a Peloso. Acá, efectivamente, como yo digo, acá sí describe una conducta específica de Retamal. Pero hay un problema muy grave con esto. Esta conducta específica de Retamal, según esta descripción, es la causa por la cual el resto de los agentes penitenciarios, o sea, los 4 que yo acabo de analizar recién, empezaron a golpearlo a Peloso dentro de la enfermería. Y ese hecho no está descrito en la imputación efectuada a los otros 4. O sea, algo esencial. Si yo analizo esta descripción, ¿qué tendría que haber dicho? Que los otros 4, una vez que se produce el incidente con Retamal, empiezan a golpearlo, lo cual suscita toda otra situación defensista distinta, porque no es lo mismo defender a una persona porque me dicen que cuando llegó empezó a pegarle a alguien, que defender a una persona que me dicen que después de producido un incidente ejerció violencia sobre la otra. No es lo mismo. O sea, ¿se dan cuenta cómo hay variaciones importantísimas en los cambios de las descripciones de los hechos? O sea, ¿por qué yo les digo que en cierta manera las contradicciones de los hechos se contradicen entre sí? Porque mientras que a uno le imputo que llegaron y de onda le empezaron a pegar, a otro le imputo de que en realidad, estando en la enfermería, se generó un entuerto, una circunstancia que llevó a que le pegaran. Son cosas distintas, son hechos fácticamente distintos. Bueno, obviamente estas descripciones violentan gran parte de la prueba utilizada en el sentido de que si estaba desmayado, cómo pudo pegar un golpe de puño. Bueno, todos temas que no voy a seguir insistiendo porque están, ya los he hablado un montón de veces, basta con leer la imputación y contrastarla con la prueba para darse cuenta de todas las falencias que tiene. A Quintana, efectivamente, se lo va a imputar de ambos hechos, o sea, de lo ocurrido dentro de la celda y de lo ocurrido en el pasillo y después en la enfermería. En relación a la imputación de Quintana, sobre la primera parte, sobre el hecho imputado a Vergara, está imputado en idénticos térmicos que está imputado a Vergara, por lo tanto tiene exactamente las mismas carencias y presenta para esta parte los mismos defectos que la acusación que se le hizo a Vergara. Y en relación al otro tramo, está imputado en los mismos términos que yo, Muñiz, Pelliz y Sepúlveda, por lo tanto, doy por reproducido acá todo lo que dije de la imputación de John Muñiz, Pelliz y Sepúlveda. Finalmente, bueno, este análisis me da a entender claramente de que acá hay una violación de defensa, una más de todas las que se ha cometido, claramente que solamente pueden resolverse con la absolución de los imputados. O sea, los hechos como están descritos no fueron probados
y si uno puede entender que en cierta manera se probaron porque el nivel de vaguedad en la descripción es tal que no se permite establecer qué hizo cada uno. Ahora voy a entrar a la imputación de Carrilao. La imputación de Carrilao ya está en otro planteo totalmente distinto y en otra situación totalmente distinta porque el hecho imputado a Carrilao es totalmente distinto. La primera, más allá de lo que de cómo se le imputa la causa Carrilao, tenemos que aclarar un detalle. Yo acá tengo que usar una ficción jurídica, no me queda más remedio. Yo tengo que presuponer, para analizar esta imputación, que las 7 personas que yo vengo defendiendo van a ser condenadas. O sea, partamos de esa base. Si estas personas fueron absueltas, la imputación de Carrilao carece de sentido, porque básicamente a Carrilao se lo condena por haber visto los golpes en la enfermería y no haberlo denunciado. O sea, no solamente tienen que ser condenados los que yo he defendido antes para que esta imputación tenga algún sentido, sino que tienen que haber sido condenados por haberse probado que lo golpearon en la enfermería. O sea, tiene que haber un plus en esa condena. O sea, el solo hecho de que lo condenen no alcanza para admitir la omisión. Esa condena tiene que estar fundada en que los golpes causaron y que los golpes que provocaron la muerte fueron los aplicados en la enfermería. Porque en caso contrario, tampoco estaría acreditada la omisión de denunciar. Porque, como yo dije al principio cuando hablé de las limitaciones temporales y espaciales que hay en la descripción de los hechos, el hecho de imputado a Carrilao cabe consignar que como enfermero de guardia de la Unidad 9 se encontraba en el servicio médico y presenció en forma directa cuando a la víctima, que se hallaba con vida y fuera ingresada en horario de las 11 horas, le fueron aplicados castigos físicos por parte de los agentes penitenciarios. Ese es el límite de la acusación. Tienen que haberse producido castigos físicos dentro de la enfermería que fueron vistos por Carrilao. Si eso no está probado en la primera parte, la acusación de Carrilao no tiene sentido. Nuevamente está incumplida la exigencia de ser clara, detallada y precisa. Por empezar a entender de esta defensa, no se aclaró ante quién se omitió efectuar la denuncia. Y ustedes dirán, bueno, las denuncias se efectúan siempre ante el Ministerio Público Fiscal o se efectúan ante el juez. No. El artículo del Código Penal que prevé el 144, cuarter, inciso 2, dice: omitiese denunciar dentro de las 24 horas el hecho ante el funcionario, Ministerio Público o juez competente. Habla del funcionario. El funcionario abarca a todos otros funcionarios públicos que tengan la capacidad de investigar el hecho. O sea, no solamente tendría que ir ido ante el fiscal o haber ido ante el juez competente. Y acá entramos en un problema que es notable porque la acusación pretende usarlo a su favor. Y yo entiendo que en este caso, en el caso de Carrilao, favorece claramente a la defensa. Si los superiores jerárquicos de Carrilao están siendo investigados por una maniobra de encubrimiento, ¿quién puede asegurar que Carrilao no puso en conocimiento de sus superiores jerárquicos lo que estaba ocurriendo? Nadie ha analizado esta posibilidad. Con lo cual, la responsabilidad de Carrilao queda cubierta. Es más, Carrilao, en mayor o menor medida, en cuanto al detalle de lo que informó, según las pruebas, le dijo a Diomedi que lo llame al médico, que es su superior jerárquico inmediato, y que le informe lo que estaba pasando. Si él no percibió el tema como un hecho de violencia y por lo tanto no le dijeron a Heredia que le estaban pegando, es una cuestión de percepción del hecho, pero en principio el hecho lo puso en conocimiento, que estaba ocurriendo un hecho. Pero incluso queda otra probabilidad, que efectivamente él le hubiera dicho a Diomedi, mira cómo le están pegando a Peloso, avisale a Heredia, y que Diomedi haya dicho otra cosa. Tampoco está probado. O sea,
Yo lo que estoy tirando son hipótesis posibles que pueden ser acreditadas por la prueba, que no han sido investigadas, que no han sido analizadas y que exculpan a Carrilao de la omisión del delito que se lo pretende imputar. Tampoco debemos olvidar, Carrilao es lo que yo denomino agentes penitenciarios a medias. De hecho, yo considero que no deberían ser agentes penitenciarios. Porque Carrilao, como bien nos dijeron otros, incluso Parra, que creo que es el otro enfermero que está en la misma situación, nos lo dice Heredia, ¿no? Y en realidad es el uso y costumbre del servicio penitenciario. Lo dijo Diomedi también. Si el servicio penitenciario necesita un enfermero, un médico, lo que sea, ¿qué hace? Agarra, busca un profesional, lo contrata y le da un grado penitenciario. No tiene formación penitenciaria, no se le toma examen sobre los reglamentos penitenciarios. Se lo contrata para que cumpla una función. Y como no tienen forma de meterlo dentro del esquema penitenciario sin darle un grado, para poder pagarle el sueldo, le dan un grado y le dice, mire, usted ahora va a ser ayudante de cuarta, ayudante de quinta, oficial subadjutor, lo que sea, y así le podemos pagar todos los meses. Pero la realidad es que no son agentes penitenciarios. Y eso yo creo que debe ser valorado en el caso de Carrilao, esta falta de formación penitenciaria, cuando le pretendemos imputar una omisión de denuncia. Por otro lado, el reglamento del régimen disciplinario, en el artículo 348, es el decreto 1523 del 68, expresamente dice: no está permitido a los subordinados o subalternos formular denuncias contra los superiores, porque no les compete la fiscalización de los actos de estos, salvo en los hechos que los afecten en la responsabilidad del servicio, que constituyan delito o lesionen el honor de la gente o el prestigio de la institución. Y yo hago referencia a este artículo, no tanto en relación a la posible responsabilidad de Carrilao frente a lo que pudo haber visto, sino en que si Carrilao tenía conocimiento de que estando él en la enfermería, no podemos saber en qué momento, la acusación tiene su teoría, la defensa tenemos otras, el segundo jefe de la unidad ingresó a la enfermería y vio lo que estaba pasando. Carrilao tiene conocimiento que el jefe de la unidad ingresó a la enfermería y sabía lo que estaba pasando. Carrilao tiene conocimiento que se había iniciado un sumario para investigar qué corno había pasado en la enfermería. Prueba de que lo llaman para tomarle una declaración testimonial. Por lo tanto, Carrilao estaba en conocimiento que se estaba investigando el hecho. ¿Cómo le vamos a pedir a alguien que denuncie algo que sabe que está siendo investigado por sus superiores cuando tiene una norma expresa que le prohíbe denunciar a sus superiores? Él no podía presuponer, suponiendo que sea cierto, ojo, yo no estoy sosteniendo que esto sea cierto, pero es la teoría de la Fiscalía. No podía presuponer que todos sus superiores jerárquicos iban a terminar siendo investigados por tratar de ocultar el hecho. Por lo tanto, mal pudo haberse sentido compelido a concurrir a la Fiscalía o a concurrir al juzgado a efectuar una denuncia. Por eso creo que la ampliación esta de la omisión de denuncia o la flexibilidad con la que se pretende aplicar el artículo de la omisión de denuncia es excesiva. Pero no para ahí la falta de precisiones. Le fueron aplicados castigos físicos. No hay ninguna descripción, porque como no la hay derecho, tampoco la hay acá, de lo que en realidad Carrilao vio. Por lo tanto, tampoco está precisado el hecho. Y tampoco hay, por más que después en la acusación sí se identifica a los autores, pero en la imputación que se hace a Carrilao, tampoco se dice a quién debió denunciar, ya no en el sentido de receptor de la denuncia, sino en el sentido de quiénes eran las personas que habían aplicado los castigos físicos. Dato mínimo que también debió haber sido consignado dentro de ese detalle que debe reunir la imputación. Por lo tanto, la imputación contra Carrilao entiendo claramente que no puede prosperar. Y que Carrilao, más allá del resultado del resto de las imputaciones, debe ser absuelto, porque no hay forma de imputarle una omisión de denuncia en este marco en que tuvo que actuar. Finalmente, quiero referirme entonces ahora a la situación de Heredia. La situación de Heredia yo entiendo que difiere claramente de la situación de Carrilao.
por más que el delito imputado sea el mismo. Y difiere claramente, y para colmo, el hecho está imputado prácticamente en los mismos términos, lo cual en realidad a mí me facilita, pero sí complica la situación de la acusación. Porque a Heredia se lo acusa, al igual que Carrilao, de haber omitido denunciar los golpes que Pelosi Torri hubiera recibido en su presencia. Con lo cual, hay toda una serie de pruebas que se ha producido, que yo he contravenido, pero que en realidad no tiene efecto alguno en lo que hace de probar la acusación de omisión de denuncia de Heredia. Porque se ha pretendido inferir a través de la acusación que Heredia por lo menos tuvo que haber sospechado que los golpes recibidos por Pelosi Turri le debieron haber llamado la atención y que por eso debió haber afectado la denuncia. Se ha inferido que Heredia debió haber conocido, por lo menos, que a alguien le hubiera comentado, a alguno de los penitenciarios, algún interno, alguien le hubiera comentado que a Pelosi le habían golpeado y que por lo tanto omitió hacer la denuncia a pesar de saberlo. Pero a Heredia no se le imputa ninguna de esas dos circunstancias. En ningún lado la imputación de Heredia dice no haber denunciado, como sí iba a decirlo la de Leiría, no haber denunciado los hechos que se enteró a través de los dichos de fulano o de mengano. En ningún lado la imputación de Heredia va a decir debió haber denunciado los hechos que debió presuponer a través de los golpes que observó en el cuerpo de Pelosi Turri. No, la acusación contra Heredia dice haber omitido denunciar los golpes que percibió él personalmente dentro de la enfermería aplicado por los agentes penitenciarios. Y está probado, yo diría más allá de toda duda, de que cuando Heredia llegó a la unidad, a Pelosi Turri ya no se lo golpeaba, suponiendo que se lo haya golpeado. Siempre aclare que yo estoy trabajando con una hipótesis ficticia, estoy pensando que todos los otros están condenados, porque si no, no tiene sentido todo lo que estoy haciendo. ¿Y por qué digo esto? Primero, como ya dije cuando analicé la declaración de Diomedi, no tiene sentido que Diomedi llame al médico si todavía lo estaban golpeando. O sea, llama al médico para que lo auxilie y lo siguen golpeando además todavía. No tiene sentido. Segundo, porque el testigo estrella de la enfermería, que es Abela, claramente dice que después que llegó el médico ya no lo golpearon más, que ya no lo habían golpeado, que ya no hubo más golpes después que llegó el médico. Los otros tres testigos, Olea y Brites, ambos se salen de la escena antes que llegue el médico. Como yo dije, no es razonable, dada la sucesión de los hechos, que si se llamó al médico para auxiliarlo, lo siguieran golpeando después de haber llamado al médico. Por lo tanto, creo que no hay duda de que Heredia no observó golpes. Podemos discutir y debatir con ustedes todo lo que queramos sobre si las lesiones que vio, yo creo que no tienen la entidad para obligarlo a denunciar. Pero aún suponiendo que la tuvieran, Heredia no está acusado por eso. Podemos discutir, como pretenden, de que los internos le dijeron a Heredia, miren cómo lo estuvieron golpeando a Peloso, lo estuvimos golpeando, cosa estúpida, ¿no? Porque por otro lado, ¿por qué los agentes penitenciarios le iban a decir a un oficial que estuvieron golpeando a un interno que encima tiene que brindar la asistencia médica? Medio descabellada la idea, pero supongamos que descabelladamente ocurrió eso, supongamos que tengamos un testigo al estilo Villalba, que dice que sí, que efectivamente vio cómo los agentes aquí imputados se reunieron con Heredia y le contaron todo lo que había pasado en una muestra de arrepentimiento. Aún así todo, Heredia no puede ser imputado en esta causa, por lo menos no puede ser juzgado por omisión de denuncia, porque ese hecho no está descrito en la acusación. Con lo cual, por la omisión de denuncia,
claramente Heredia debe ser absuelto. La otra acusación contra Heredia es haber falseado la aplicación del diazepam 10 miligramos por vía intramuscular. Acá tengo que ser honesto, yo en realidad en algún momento tuve alguna confusión respecto a los términos de la acusación y a los términos de respecto del informe. Por lo tanto, por ahí no me sorprende que haya confusiones, pero llegado el momento del final tenemos que aclarar las cosas. Heredia consigna en ese informe dos cuestiones relativas al diazepam. Que él indicó la administración del diazepam y que Carilao le aplicó el diazepam. La indicación del diazepam, a todas luces, no está cuestionada. Que Heredia indicó que se le aplicara diazepam, no lo ha cuestionado ni siquiera la acusación. El cuestionamiento de la acusación parte por la aplicación del diazepam. Heredia dio una explicación que, a pesar de que la acusación y la querella la quiso desvirtuar, diciendo de que era increíble que él se hubiera dado vuelta a anotar que indicó la aplicación del medicamento y que se dio vuelta a anotarlo justo cuando el enfermero fue a aplicarlo, yo no sé por qué le parece tan extraño a la querella y a la acusación, porque nosotros hemos estado más de una vez internados, algunos seguro, hemos tenido algún familiar internado, y hemos visto como el médico indica, viene, revisa al paciente y le dice, tiene la fiebre alta, doctora, hágale un diazepam o hágale esto, y se va, o pues se pone a escribir la historia clínica. O sea, es una conducta habitual en la actividad médica hacer eso. Es algo normal. Es habitual que el médico le diga al enfermero, ¿cuántas horas hace 3 horas, esta persona tiene una lesión grave, hágale la antitetánica, y se va a notar que indicó la antitetánica. O sea, no entiendo por qué es tan sorpresivo algo que los médicos hacen habitualmente. Y obviamente, cuando 1 hora, 2 horas después, cuando Heredia vuelve a la unidad y hace el informe, teniendo sobre sí el hecho de que se le había muerto un paciente, porque en definitiva para Heredia, pero ese Iturri ni siquiera es un interno, es un paciente. Se le había muerto un paciente y tiene que hacer el informe, bueno, quizá debió haberlo llamado en todo caso y asegurarse con el enfermero si le habían aplicado o no la inyección, pero él presupuso, la confianza en el trabajo médico es esencial. Si un médico no puede confiar que el enfermero va a hacer lo que él indica, sería imposible el funcionamiento de una clínica médica. Presupuso que el medicamento se le había aplicado, por lo tanto consignó que el medicamento se le había aplicado. Ya esto libera a Heredia de responsabilidad de la falsificación del gozo. Él indicó una cosa, él supuso que había estado correctamente cumplida su instrucción y por lo tanto informó que se le había aplicado. ¿Por qué se pretende sostener que no se le aplicó? Se le pretende sostener en base al informe médico que dice que el diazepam no estaba en la sangre de Peroso. Hay por lo menos, por un lado, la doctora Rubio, en su informe, hace una explicación sobre los problemas que tiene la absorción del diazepam y sobre que aparte cuando se hace los exámenes se buscan sustancias en dosis altas, o sea, en dosis que puedan ser dañosas y que por lo tanto una dosis normal de diazepam y en el principio de la subida, tengamos en cuenta que Peloso fallece, según como lo podamos analizar, como mucho 1 hora después de que se le inyectó el diazepam, podría no detectarse. El doctor Lozada, más allá de la rotunda afirmación que hizo en el informe de que si el diazepam no estaba en sangre no había sido administrado, acá reconoció que efectivamente 1 hora después, si se había producido la muerte en 1 hora cercana a la administración del diazepam, el diazepam podía no aparecer en sangre. Por lo tanto, la prueba médica, que es la esencial para refutar el hecho de que no se le inyectó el diazepam, no es terminante. ¿Puede ser que no se lo haya inyectado? Puede ser, pero Heredia tiene responsabilidad, o sea, tiene conocimiento de eso, no. Aparte, cabe aclararse otra cosa. El diazepam se le inyectó a través de las ropas
vía intramuscular. Un sistema, un sistema primero dudoso por sí, porque el enfermero que aplica la inyección en realidad no sabe dónde está metiendo la aguja. Está metiendo la aguja a través de la ropa. Y segundo, en los propios prospectos del diazepam nos dice que el diazepam cuando se inyecta en vía intramuscular tiene una absorción muy errática. ¿Errática en qué sentido? En el sentido de que no sabemos cuánto tarda en aparecer en sangre. Por lo tanto, creo que no se ha probado si el diazepam se le inyectó o no. A lo que creo que habría otra prueba, de la cual la defensa se ha visto privada, que son las ropas de Peloso. Porque las ropas de Peloso desaparecieron, es cierto. Y la Fiscalía y la querella se han dedicado permanentemente a decir, uy, esto nos perjudicó. Pero yo le puedo asegurar que a mí como defensor me perjudicó terriblemente, porque si yo hubiera tenido las ropas de Peloso, podría haber pedido una pericia en las partes del pantalón que corresponden al lugar donde está la lesión, el puntito ese que nos señaló Heredia en una foto, y ver si coincidía un agujerito de aguja hecho a través de la ropa, con lo cual hubiera probado la inyección. Y no lo pude probar porque no tengo las ropas. Y no tengo las ropas no por mi culpa. Yo como defensor no tengo nada que ver en la conservación de ese material, ni en el secuestro, ni en nada. Tuve la culpa porque la prevención no tuvo cuenta secuestrar las ropas. Y me quedé sin la prueba. Por lo tanto, el hecho de que falten las ropas se me tiene que ser valorado a mi favor de mi asistido, como una prueba más de que efectivamente el diazepam pudo haber sido inyectado en Peloso Iturri. Por lo tanto, también entiendo que Heredia debe ser absuelto. Con esto yo voy a terminar mi alegato y voy a pedir, por todos los motivos expuestos, la absolución, son muchos así que no los voy a nombrar, pero de todos mis asistidos, en virtud de entender que no se ha probado el hecho por el que vinieron imputados. Nada más. Muchas gracias, doctor. Lo tendremos presente. Nosotros tenemos que hacer un cuarto intermedio a pedido del fiscal por la atención de su dolencia, que es de 13 a 14. Con lo cual, 12:30 tendríamos que estar haciendo el cuarto intermedio. Calculo que en media hora ninguno de los restantes abogados podrá alegar. Imposible. Perfecto. Entonces vamos a hacer un cuarto intermedio hasta las 14:30, ¿sí? Y continuamos con los alegatos de la defensa. Muchísimas gracias.